El testimonio que hoy haré público para ustedes nace desde el interior de esta alma que ha sido probada por la viudez, transformada por el amor, purificada por la cruz y aquilatada por el sacrificio. Les hablaré del momento crucial en el que fui inspirada e impulsada por la gracia de Dios para realizar la entrega total de todo mi ser, haciendo un voto perpetuo. Al pronunciar aquellas palabras no lo hice como si estuviera firmando un certificado de defunción o de renuncia a la vida, sino como un acto de consagración y elevación hacia el cielo, buscando la unión más íntima con Cristo. Fue un momento de vuelo hacia las alturas, pero no de un vuelo físico que se vio libre del dolor, sino de un vuelo místico que bajo el impulso del Espíritu fue sostenido por dos alas inseparables la una de la otra, la del amor y la del dolor. Creyendo yo que ya había ofrecido formalmente toda mi vida al Señor bajo el tinte de la pureza, y viviendo ya bajo el nuevo estado de la viudez, fue mi director espiritual quien de una manera firme y constante me seguía empujando con ternura y firmeza hacia las cumbres del dolor redentor y de la vivencia de un amor a Dios más perfecto. Fue Él quien me iluminó y me inspiró para que le hiciera a Dios una entrega más plena de mí misma. Con gran asombro, pero con mucha claridad, escuché cómo caían sus palabras en el fondo de mi alma. Ahora vas a ofrecer a Dios tu pureza y castidad para siempre, con un voto formal. Y así, aquel día, con solemnidad y con indecible fuego interior, pronuncié el voto perpetuo de castidad, uniendo la pureza de mi pobre corazón al corazón de María Inmaculada, a lo cual acto seguido Él me dijo: ya no tiene otro esposo que Cristo, ni otro deber más alto que el de agradar a la palomita divina, al Espíritu Santo. Con palabras suaves y directas, de esta manera, mi director trazó un nuevo rumbo para mi alma. Era una nueva visión fascinante para mi porvenir espiritual. Yo así lo entendí: tender el vuelo hacia las alturas hasta quedar suspendida en las llagas de Cristo crucificado, entrar por la llaga abierta de su corazón herido y habitar en él, allí donde se esconde el mar sin fondo de sus padecimientos y en el que se halla la amarga mirra de sus dolores internos, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en un arroyo de gracias y de inmensa dulzura. Ese voto que pronuncié lejos del ruido del mundo no fue solo una promesa temporal, sino una entrega con carácter permanente y total. Fue una especie de clavado con el que me sumergía en el mar sin fondo de su misterio de encarnación y de redención, hundiéndome allí para vivir y compartir con Jesús la esencia misma de sus dolores sacerdotales. Yo era consciente de que con ello me estaba convirtiendo en un alma víctima crucificada, pero por amor al amado. Mi director y guía espiritual me lo había repetido un par de veces con particular intensidad. El amor y el dolor son las dos alas con que de aquí en adelante volarás. Y también me advirtió: no olvides el lastre, la humildad y el sacrificio diario, pues sin él, el alma se elevará muy fuera del camino trazado por Dios. Esta nueva etapa que vas a vivir, me decía, no la tendrás que sentir como una carga pesada, sino como una preparación para una nueva misión, una unión mística mucho más profunda con Dios, una que te llevará a desposarte místicamente con el mismo Señor Jesús. Será una unión realizada en espíritu y en verdad,
Paralelamente a esta vida interior de renovación, se desarrollaban las obras que Dios había suscitado por mi medio y que atravesaban en este momento por una fuerte crisis. La persecución de la Iglesia en México, la retirada del clero mexicano parecía amenazar su futuro, pero el Señor tuvo a bien revelarme con absoluta claridad que esas obras no eran de origen humano, sino divino, es decir, que eran suyas y que Él mismo se encargaría de defenderlas y de hacerlas florecer ante sus enemigos. Eran días de gran oscuridad y momentos de incertidumbre por los que estábamos atravesando, pero fueron la bondad y la sabiduría divina las que dieron inicio al renacer de la luz para la nación mexicana. Dios tocó corazones y levantó defensores a favor de la Iglesia y de la fe, y con ello las obras de la cruz, que habían sido sembradas entre espinas, selladas con el dolor y regadas con las lágrimas, iban a ser llevadas por el Espíritu hacia todos los rincones del mundo. La promesa de Jesús se cumplía. La cruz de Cristo no iba a ser vencida por las tinieblas del mundo, porque en ella reside el trono de su amor. En medio de tantas heridas, cuando ya no encontraba sostén humano, la voz escrita de mi director se volvió un báculo para mi espíritu. «Fe, te pido fe», me decía, y con calma clavada en la cruz vas a repetir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Frases que se hundían en mi interior como si fueran un eco procedente desde Getsemaní. Mientras tanto, las noches se me hacían más largas y las lágrimas me parecían brotar no ya de mis ojos, sino desde dentro de la misma alma. Me pedía ser como cera blanda en las manos de Dios, dócil ante todo, dejar ser probada, triturada, sin apartarme de lo comenzado y sin retroceder, aun cuando mis fuerzas humanas ya no me daban para más. Tu espíritu es de Dios, me repetía, no dudes. Y yo, envuelta en tormentas, en desolaciones secas, allí donde ni el consuelo ni luz parecían asomarse, allí me aferraba a esas palabras y a la obediencia, como quien se aferra al último tablón tras el naufragio del barco. Me pedía pureza, una pureza radical que no solo fuera del cuerpo, sino ante todo del alma, de intenciones y de afectos. Una pureza que naciera del tizón del renunciamiento. ¿Y cómo no iba a doler?, me decía. Si tu vida es de dolor, ¿por qué te quejas? Arrójate a ese mar. Y yo, aunque temblando, me arrojaba. En realidad me parecía que yo ya no tenía más piso en donde poner los pies. Ese mar era Cristo mismo. Me enseñaba a descansar no en suavidades, sino en las espinas del corazón traspasado del amado, en la herida de su costado, en la cruz que lo taladraba. Ese debía ser mi descanso. Todo dolor, toda cruz, toda entrega. Las palabras eran como sellos que marcaban mi alma. Pureza, muerte, abandono. Y cada una vivida en su perfección, no como si fueran un ideal lejano, sino como una forma concreta de respirar, de amar, de vivir y de morir, porque lo veía yo con toda claridad. Mi única escalera para subir hacia Dios era el dolor, la cruz en todas sus formas y el sacrificio que no pide explicaciones, sino que solo se aferra al abandono. Con el transcurso de los días, en medio del peso de tantas angustias, visibles e invisibles, nació en mí una incontenible sed ardiente de pureza, pero no una pureza superficial, no solo de actos, sino de esencia. Anhelaba esa limpieza absoluta que no admite ni sombra, ni mota, ni eco siquiera de desorden interior. Quería mi alma sin arrugas, sin dobleces y muy transparente para Dios. No sé explicar cómo, pero me urgía ser consumida por su fuego, purificada hasta la raíz de mi existencia para saber amar, amarlo solo a Él, amarlo sin obstáculos, amar con un corazón como arrancado de la tierra,
plantado dentro de Jesús y de su cruz. Yo no quería verme dividida. O era toda de Cristo, o no lo era. En este amor purificado se encendió en mí con mucho más fuerza el celo por las almas. Celo que el mismo Cristo despierta cuando se habita dentro de su corazón. Sentía que yo ya no podía quedarme quieta, que debía inmolarme por otros. Me impulsaba el darme hasta el fondo por la salvación de los que Él ama. No era idea mía, era como un ardor o un fuego que venía de lo alto y se posaba en mi interior. Me empujaban aspiraciones muy sublimes, tanto que en mi pequeñez temblaba. Entonces resonaban las palabras de mi director: humildad perfecta, ocultamiento perfecto, sacrificio perfecto, abandono total. Cada palabra era una meta a la que tenía que llegar, una cumbre a la que yo debía subir sin buscar atajos, sin miramientos y sin desear ser consolada. Y en este camino, el Señor permitía que todo se volviera noche oscura para mí. En la oración me sentía tiesa como un poste, un hielo, una estatua sin vida, y aún así me repetía: alégrate de ser poste y miseria, porque ahí, en el no sentir, también Él reinaba. Debía aprender a amar sin gozar, a servir sin ver frutos, a obedecer sin comprender, a ser cruz en el corazón de la cruz. Y en los momentos en que el alma, desgarrada, sentía romperse por dentro, llegaban esas palabras como un bálsamo: tu dolor debe ser voluntario, resignado y amoroso. No había otro centro de gravedad, ni existía otra verdad, ni otro norte por el cual guiarme. Depositar todo en la voluntad de Dios. Fuera de ella solo quedaba el desorden, la turbación, el vacío interior. Y por el contrario, dentro de ella, incluso el mismo dolor se transformaba en luz. Las palabras de mi director se clavaban como fuego devorador en mi alma, pero no para consumirla sin sentido, sino para purificarla como le sucede al oro en el crisol. Todo hazlo con la intención purísima de agradar solo a Dios, me decía. Y yo, aunque quebrada por dentro, me esforzaba por hacer de cada pequeño acto una ofrenda que subiera como incienso al cielo. Cada mirada, cada oración, cada lágrima e incluso el mismo silencio. El dolor debía ser ya mi atmósfera, mi alimento, mi lenguaje, mi casa. No había ya espacio para medias entregas. Debía vivir oculta en el corazón traspasado de Jesús, como si fuera una perla escondida en la concha del sufrimiento. Y en ese mar de dolor debía yo aprender a amar más allá de todo consuelo humano. En el surco de esa obediencia total vinieron pruebas aún más refinadas, dudas, tinieblas, la visión viva de mi miseria, de mi nada, de mi alma horriblemente desnuda. Y al mismo tiempo, de pronto, irrumpían ráfagas de fuego divino que calcinaban mi espíritu. Una tarde sentí dentro de mí un impulso tan hondo y vehemente, tan ardiente y abrasador, que hasta temí ser levantada en alto por aquella fuerza en cuerpo y alma. Pero me contuve, disimulé, recé, lloré y escribí a mi director temiendo estar loca o engañada. Él, con ternura, con firmeza, me respondió que no temiera, que el Señor actuaba, que debía dejarlo obrar, que yo no era dueña de mí, sino tan solo un instrumento en sus manos. Y así, en ese vaivén de mis miserias y de gracia de Dios, mi alma se iba afinando, siendo tallada y esculpida por la cruz, y lista para alcanzar la verdadera meta de la vida: amar con amor incondicional. Y así me dejó el Señor, sin tierra firme bajo mis pies, sin más apoyo que su voluntad santa, sin más alimento que el dolor purificador y sin más aire que el amor crucificado. Todo lo que me era humano fue arrancado poco a poco para hacerme toda de Él, toda suya. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, en esta pobre criatura que se desangra,
pero que derrama y esparce el bálsamo del amor. Por eso les confío, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Mis días siempre han estado tejidos con los hilos del dolor y de la esperanza, de la purificación y de la gracia, del sacrificio y del amor. Para mí no hay ya otro camino, no hay ya otra misión, sino ser una pequeña fibra de cruz dentro del corazón de aquella cruz en la que Cristo entregó su vida para la salvación de la humanidad. La vocación de todo fiel cristiano es la de ser un discípulo, sintiéndose llamado a vivir dentro del corazón amoroso y traspasado de Jesús. Y honestamente se los digo, si me es concedido seguir sufriendo hasta mi último aliento con las mismas intenciones del Señor, que así sea, porque mi paz y mi cielo están en ese mar mirrado de amor y de dolor, allí en donde el Verbo encarnado y glorificado eternamente habita. Yo soy Conchita. Gracias por escucharme.